Hola, mi nombre es María Alejandra Nara Argel, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad Iberoamericana de Colombia. El día de hoy estoy presentando la actividad 1 denominada Principales estructuras del sistema nervioso central, de la materia de Anatomía y Fisiología del sistema nervioso, presentada al tutor Nicolás Guevara. Acompáñame a ver de qué se trata. Corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Esta corteza a su vez comprende dos tipos, los cuales son la alocorteza y la isocorteza. La alocorteza, también llamada arquicorteza, se encuentra de manera predominante en la corteza del sistema límbico y contiene menos capas que la isocorteza, 3 en la mayoría de las regiones. Por su parte, la isocorteza, denominada también neocorteza, se encuentra de forma más común en la mayor parte de la corteza del hemisferio y contiene 6 capas. La mesocorteza, yuxtalocorteza, forma la transición entre la alocorteza y la isocorteza. La isocorteza consiste en hasta 6 capas bien definidas de células. La organización de estas capas se denomina citoarquitectura. La capa molecular más externa contiene fibras aferentes no específicas que provienen del interior de la corteza o del tálamo. Por su parte, la capa granular externa es una capa bastante densa, compuesta de células muy pequeñas. Ejemplo, aunque la corteza está dispuesta en capas, sus grupos constituyentes de neuronas con funciones similares se interconectan en columnas verticalmente orientadas. Cada columna parece ser una unidad funcional y consiste en células con propiedades relacionadas. Por ejemplo, en la corteza somatosensorial, todas las neuronas de una columna se activan por un solo tipo de receptor sensorial y todas reciben información entrante de una parte similar del cuerpo. Clasificación. El sistema de clasificación más comúnmente utilizado es el de Brockman, que se basa en la citoarquitectura y que utiliza números para designar las áreas individuales de la corteza que Brockman creía se diferenciaban de otras. La parte externa del cerebro se encuentra dividida en córtex sensorial, córtex motor, córtex gustativo y olfativo, córtex visual, córtex auditivo y la parte prefrontal. Estas áreas están localizadas en distintos lóbulos cerebrales. Corteza motora primaria. La localización y función de la corteza motora primaria de proyección, área 4, se localiza en la pared anterior de la cisura de Rolando y en la porción adyacente del giro precentral, y corresponde, en términos generales, a la distribución de las células piramidales gigantes de Betz. Estas neuronas son las que controlan los movimientos voluntarios de la musculatura esquelética del lado opuesto del cuerpo, y los impulsos viajan por sus axones en los tractos corticobulbar y corticoespinal hasta los núcleos eferentes branquiales y somáticos en el tronco encefálico y al asta ventral de la médula espinal. Corteza sensorial primaria. La localización y función de la corteza sensorial primaria de proyección para la información sensorial recibida de la piel, mucosas, otros tejidos del cuerpo y rostro se localiza en el giro poscentral y se denomina área somatostésica. Áreas 3, 1 y 2. A partir de las radiaciones talámicas, esta área recibe fibras que comunican las sensaciones del tacto y propioceptivas, es decir, musculares, articulares y tendinosas, del lado opuesto del cuerpo. El área cortical del gusto. Está localizada cerca del área sensorial facial y se extiende a la superficie opercular de la cisura del cilio. Esta área cortical recibe información gustativa que se retransmite del núcleo solitario en el bulbo raquídeo a través del núcleo posteromedial ventral del tálamo.
corteza visual primaria y corteza visual de asociación. La localización y función de la corteza visual primaria receptiva, estriada, área 17, se localiza en el lóbulo occipital. Se encuentra en la corteza de la cisura calcarina y porciones adyacentes al cuneus y del giro lingual. En los primates, una extensa porción posterior del polo occipital se ocupa primordialmente de la visión macular de alta definición. Las partes más anteriores de la corteza calcarina se ocupan de la visión periférica. Corteza receptiva auditiva primaria. Se localiza en el giro temporal transverso, que se encuentra en el giro temporal superior hacia la cisura de Sylvius. La corteza auditiva a cada lado recibe radiaciones auditivas de la cóclea de ambos oídos y existe una proyección punto a punto de la cóclea al área acústica. En los seres humanos, los tonos bajos se proyectan o representan en la porción frontolateral y los altos en la porción occipitomedial del área 41, tal como lo observamos en la imagen. El tálamo. El tálamo es el área del cerebro que ayuda a procesar la información que llega desde los sentidos y la transmite a otras partes del cerebro. Cada mitad del cerebro contiene un tálamo llamado antes tálamo dorsal, una masa grande, ovoide y gris de núcleos. Su extremo posterior grande, el pulvinar, se extiende sobre los cuerpos geniculados medial y lateral. El tálamo rostral contiene el tubérculo talámico anterior. Sustancia blanca. Las radiaciones talámicas son haces de fibras que emergen de la superficie lateral del tálamo y terminan en la corteza cerebral. La lámina medular externa es una capa de fibras mielinizadas en la superficie lateral del tálamo cerca de la cápsula interna. La lámina medular interna es una hoja vertical de sustancia blanca que se bifurca en su porción anterior y de este modo divide la sustancia gris del tálamo en sus porciones lateral, medial y anterior. Núcleos talámicos. Existen 5 grupos principales de núcleos talámicos, cada uno con conexiones de fibras específicas. Tenemos el grupo nuclear anterior. Este agrupamiento de neuronas forma el tubérculo anterior del tálamo y está limitado por las divisiones de la lámina interna. Recibe fibras de los cuerpos mamilares a través del tracto mamilotalámico y se proyecta a la corteza cingulada del cerebro. Tenemos los núcleos de línea media. Estos grupos de células se localizan justo por debajo del revestimiento del tercer ventrículo y en la sección intertalámica. Conectan con el hipotálamo y la sustancia gris periaqueductal central. Tenemos también los núcleos mediales. Estos incluyen la mayoría de la sustancia gris medial a la lámina medular interna. Los núcleos intralaminares, al igual que el núcleo dorsomedial, que envían proyecciones a la corteza frontal. Masa nuclear lateral. Conforma gran parte del tálamo anterior, la pulvinar, entre las láminas medulares interna y externa. La masa incluye un núcleo reticular entre la lámina medular externa y la cápsula interna. Un núcleo ventral anterior que se conecta con el cuerpo estriado. Núcleos posteriores. Estos incluyen al núcleo pulvinar, núcleo geniculado medial y núcleo geniculado lateral. El núcleo pulvinar es un grupo nuclear posterior de gran tamaño que se conecta con las cortezas parietal y temporal. Por su parte, el núcleo geniculado medial, que se ubica lateralmente con respecto al mesencéfalo debajo del pulvinar, recibe fibras acústicas del menisco lateral y del colículo anterior. Estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales están representadas por un conjunto de formaciones neurales.
de características diversas, ubicado en la profundidad del encéfalo, entre las cuales se incluyen el diencéfalo, la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, las estructuras límbicas y los ganglios basales, actualmente también llamados núcleos basales. Ganglios basales. El término ganglios basales se refiere a las masas de sustancia gris que se encuentran a profundidad dentro de los hemisferios cerebrales. Se puede debatir el término ganglios basales porque estas masas son núcleos y no ganglios, y algunos de ellos no son basales, representan un papel funcional esencial en el control motor. Núcleo caudado. El núcleo caudado es una masa gris alargada cuya cabeza en forma de pera es continua con el putamen. Se encuentra adyacente al borde inferior del asta anterior del ventrículo lateral. Núcleo lenticular. El núcleo lenticular se localiza entre la ínsula y la cápsula interna. La lámina medular externa divide al núcleo en dos partes, el putamen y el globo pálido. El putamen es la masa gris convexa de mayor tamaño que está dispuesta en forma lateral e inmediatamente inferior a la corteza insular. La apariencia surca del cuerpo estriado es el resultado de los fascículos blancos de la cápsula interna que están situados en el putamen y el núcleo caudado. El globo pálido. Esta es la zona medial triangular más pequeña, cuyas numerosas fibras mielinizadas la hacen parecer de color más claro, tal como lo observamos en la imagen. Una lámina medular divide al globo pálido en dos porciones. El globo pálido es el núcleo principal de la salida de información de los ganglios basales. Hipófisis. La hipófisis actualmente también es conocida como glándula pituitaria. Está considerada como la principal glándula del sistema endocrino, siendo primordial para nuestro organismo. Se encuentra situada en la base del cráneo en una depresión del hueso esfenoides llamada silla turca. Está estrechamente relacionada con el sistema nervioso central a través del hipotálamo, estableciendo relaciones anatómicas y funcionales. Hace de coordinadora, recogiendo los mensajes del cerebro por producir hormonas que estimulen y regulen otras glándulas endocrinas suprarrenales, tiroides, ovarios o testículos, y también producir y segregar hormonas que directamente intervienen en funciones biológicas fundamentales. Finalmente tenemos las estructuras límbicas. El sistema límbico consta de varias estructuras que incluyen el fondo de saco, el hipocampo, la circunvolución cingulada, la amígdala, la circunvolución del hipocampo y partes del tálamo. Se ubica alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. En general, el sistema límbico es el cerebro emocional, es el espacio donde se produce el comportamiento de supervivencia.